Jeremías capítulo 1, verso 4 y el 5. ¿Ven? Jeremías capítulo 1, verso 4 y 5. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Yo quiero que usted medite en lo que vamos a estar hablando. Amén. Mire, dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formases en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Qué tremendo es entender este principio que está establecido en la palabra de Dios. Antes, óigame bien, antes que te formases en el vientre, te conocí, y te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Es la palabra que Dios le da a Jeremías, y es la misma palabra que Dios nos da a nosotros. Aparte de que si hay problemas o no hay dificultades, si hay guerras o no hay conflictos, o si hay o no hay, si estás enfermo, si estás sano, si estás con diferentes situaciones en tu vida, yo quiero decirle hoy en este día que hay una victoria en tu vida y que Dios nos ha puesto a nosotros como luz a las naciones, dice la palabra del Señor, que Dios nos ha llamado desde el vientre de nuestra madre, dice el Salmo 139, y dice la Biblia que los que amamos a Dios, dice Romanos 8:28, todas las cosas nos ayudan a bien, aquellos que estamos conforme al propósito de Dios. Tú no eres obra de la casualidad. Tú no estás en esta vida ni en este mundo simplemente por perder el tiempo o porque Dios no tenía nada que hacer y dijo voy a mandar a al mundo y tomó la decisión de mandarte a una familia tal vez hondureña, a una familia tal vez mexicana, a una familia tal vez salvadoreña, tal vez guatemalteca, tal vez sudamericana o tal vez americana. La decisión no la tomamos nosotros, la tomó Dios, y Dios te mandó a esta tierra con un propósito establecido, con un propósito de que tú seas un hijo de Él, que puedas llevar también su palabra. Como dice la Biblia ahí en el capítulo 19 del libro de Éxodos, dice, yo los escogí como especial tesoro, óigame bien, y los tomé como con alas de águila, dice la Biblia. Yo sé que así como Dios escogió al pueblo de Israel para ser un modelo para el mundo, como Dios, ese fue el plan de Dios, ¿no? Hacer de ellos una nación de sacerdotes, dice la palabra del Señor. Fueron modelo para otros países que tenían otras deidades, tenían otros dioses, pero Dios levantó a un pueblo muy especial llamado Israel para modelar al mundo entero. Y todavía, pues donde quiera que hay un judío, podemos ver un judío verdadero, no esos que se llaman judíos, no, un judío verdadero, podemos ver la bendición de Abraham, de Isaac y de Jacob sobre sus vidas. Podemos ver cómo ellos son prosperados, cómo ellos son bendecidos. ¿Por qué? Porque tienen la promesa de Dios que Dios le dio a Abraham, que de su descendencia sería como las estrellas del cielo, como la arena del mar, y su descendencia poseería las puertas de sus enemigos. Podemos ver cómo Dios bendijo a su pueblo, pero aún el pueblo de Israel, cuando despreció al Mesías, entonces Dios le pasó ese regalo a nosotros los gentiles. Y con mucho gusto lo digo porque nosotros somos gentiles, amén. Somos personas que no éramos herederos de esa bendición, sino que esa bendición era para el pueblo escogido de Dios, Israel. Pero habiendo despreciado ellos la bendición, Dios la transfirió a nosotros, y hoy nosotros somos los de la promesa, aquellos que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, aquellos que hemos tomado a Jesús como nuestro Dios, que hemos aceptado el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Entonces hemos sido llamados a ser hijos de Dios. Y eso es importante porque Dios nos tomó, Dios nos escogió y nos puso a nosotros como profetas, como hombres de Dios, como mujeres de Dios. Un profeta es alguien que habla su palabra, aquel que habla lo que de parte de Dios. Ese es un profeta. Yo estoy profetizando, mientras estoy hablando estoy profetizando, pero Dios me escogió a mí tal vez de un país lejano, me trajo para que hoy esté profetizando su palabra, pero yo no era lo que hoy soy, tampoco yo tomé esa decisión. Fue Dios que la tomó hace 2000 años en la cruz del Calvario,
y Él decidió por mí y dijo, yo voy a morir por ti en la cruz del Calvario, por lo tanto te voy a levantar y voy a hacer contigo cosas grandes. Y eso no fue solo para mí, es para ti que me estás viendo en este momento, que estás tal vez frustrado, estás tal vez pasando diversas pruebas, estás pasando diversas necesidades y dices, bueno, si tengo un propósito, ¿por qué me viene esto? ¿Por qué estoy pasando esta situación? ¿Por qué me ha venido la prueba? ¿Por qué se ha levantado mi familia contra mí? ¿Por qué ha venido esta enfermedad? ¿Por qué ha venido esta escasez? ¿Por qué esta situación en mi hogar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y a veces esos por qué no tienen respuesta, pero cuando vamos a la palabra encontramos la respuesta. Yo te formé desde el vientre de tu madre y te conocí. O sea, Dios te conoció, como dice el Salmo 139, mi embrión vieron tus ojos. Amén. Él nos vio desde que estábamos en el vientre de nuestras madres. Él nos dio forma y dijo, yo te separo, te preparo para cosas grandes, para estos últimos tiempos. Por eso es importante que tú y yo reconozcamos que si estamos pasando por diversas pruebas, estás pasando por problemas, estás pasando por dificultades, no te rindas, porque si te rindes, entonces no podrá haber un avance en el propósito de Dios en tu vida. Tú tienes que mantenerte peleando, sabiendo de que estás en esta tierra con un propósito establecido y es de hacer la obra de Dios. Cuando nosotros nos salimos del propósito de Dios y empezamos a estribar en nuestros propios pensamientos, empezamos a caminar en nuestras propias ideas, empezamos a andar con nuestros propios pensamientos, entonces nos salimos del camino de Dios y tomamos unas tangentes que tarde o temprano nos llevarán a la derrota. No, vuelve al camino, camina en la dirección de Dios. Si todo ha marcado negativo, hay problemas, ha venido la enfermedad, ha venido el desánimo, ha venido la tristeza, ha venido los problemas económicos, no te rindas, camina rumbo a la bendición. Recuerda que tú tienes un propósito establecido en el reino del Señor. Recuerde lo que dice la Biblia en Romanos 8:37, que Dios te ha hecho más que vencedor. Y también podemos ver en Filipenses 4:13 que Dios nos dice, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. El apóstol Pablo le dijo al joven Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Y yo creo que es muy importante que tú y yo nos mantengamos caminando sobre ese objetivo. Yo estoy en esta tierra, Dios dio palabras sobre mi vida, tengo propósito establecido, Dios me vio desde que estaba en el vientre de mi madre y sé que no partiré de esta tierra sin cumplir el propósito por el cual Dios me trajo a esta tierra. ¿Estás cumpliendo el propósito de Dios? ¿Estás caminando en la dirección de Dios? ¿O simplemente estás caminando bajo tus propios pensamientos y bajo tus propios deseos y has abandonado aquel que te llamó desde el vientre de tu madre y te dijo, te he puesto por profeta a las naciones? Te he puesto como atalaya, como dice Ezequiel 33, como dice Ezequiel capítulo 6, pero también me gusta lo que dice Ezequiel capítulo 22, verso 30, dice, busqué entre los hombres que hicieran vallado. Dios está buscando a personas que se quieran parar en su brecha, que quieran ser verdaderamente portavoces de Dios, personas que no volteen hacia atrás. Sí, vienen pruebas, vienen dificultades, vienen guerras, vienen problemas, vienen conflictos emocionales a tu vida. Pues yo tengo una palabra para ti hoy. Tú eres más que vencedor. Levante su cara, camine diferente, piense de que usted tiene propósito establecido de parte del reino de Dios y que ese propósito se cumplirá en su vida porque Dios es fiel a sus promesas y lo que Él ha prometido lo cumplirá. Él te llevará al nivel que Él quiere llevarte. Solo deja que el río del Espíritu, ese río que vio Ezequiel en el capítulo 47, te pueda arrastrar. No luches contra la corriente del Espíritu, porque hay personas que están nadando contra la corriente del Espíritu. No, tienes que dejar que el Espíritu te arrastre y te lleve donde Él quiere llevarte. Hoy quiero invitarte para que medites. Medita en tu vida, meditad en vuestros caminos, dice Jeremías capítulo 6,
Verso 16, medita en tus caminos. ¿Cómo están tus caminos? ¿Estás caminando bajo el propósito de Dios o estás caminando bajo tus propios pensamientos, bajo tus propios preceptos y bajo tu propio conocimiento? ¿O estás caminando bajo la guianza del Espíritu Santo? Quiero dejar esto en tu corazón porque es muy importante que tú medites de que tú tienes propósito establecido de parte de Dios. No te rindas. Tú eres un hijo de Dios, un guerrero de Dios, un hombre de Dios. Si tú quieres más enseñanzas de este tipo, la de este momento se llama No te rindas. Y si la quieres obtener, también la tenemos, ahí la puedes ver en YouTube. Amén, entra al Pastor Leonel Flores y puedes encontrar muchas de estos devocionales. Pero también, si tú te haces amigo de nosotros en el Facebook, lo puedes recibir escrito todas estas enseñanzas. Amén. Así que ya fue enviado el devocional de este día y lo puedes recibir y es el mismo que te he enseñado. Claro que yo aquí avanzo un poquito más con más versos y todo que cuando lo escribimos. Pero yo quiero que tú lo recibas y te haces amigo o entras al www.facebook.com/Aviva TV. Ahí estamos. Y si no, pues la quieres seguir viendo el video, puedes entrar a YouTube, Pastor Leonel Flores, y puedes ver más enseñanzas de este tipo. Que Dios te bendiga.